último bloque y no por eso menos importante de Aire para Vos. El sol nos sigue acompañando y como te lo veníamos prometiendo todo el programa, que era una sorpresa, es ese tema del que todos hablamos pero del que todos sabemos bastante poco. ¿Sí? Es algo que nos pasa. No, menos todavía, sabemos menos, pero que por suerte existen aquellas personas que nos acercan la temática, ¿sí? Para que todos podamos ser parte, porque es lo más importante de temas tan importantes como este, que es la economía, ¿sí? Y el entrevistado del que hoy le estuvimos halagando, si podríamos decir, toda la mañana, es el economista y periodista, que podemos decir que trabajó, por las dudas, podemos repasar algunas cosas, trabajó con la Lomir, Televisión Pública, Página 12, escribió libros. Hay uno que voy a recomendar después, muy interesante para leer y para regalar también, y es el señor periodista y economista Alfredo Zayat. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día, qué presentación que me hiciste. Pero es la verdad, no, a mí me ha pasado específicamente con tu libro de Economía a Contramano, que después de leerlo tuve la necesidad de regalarlo para futuras discusiones de sobremesa. Cuando un libro se transforma en algo que puedas regalar, ¿no? Como ha superado, no solo que me gustó, sino que es para regalar. Es para regalar, completamente. Qué bueno. Bueno, ahora tengo uno nuevo, ahora salió uno. Sí, te vamos a preguntar por él también. Dale. Antes que nada, y que es algo que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados, ¿por qué te decidiste por la economía? ¿Qué te llevó a que eso esté en tu vida tan fuertemente? Y bueno, eso fue cuando, en la secundaria, el último año, tuve que elegir, empezar a buscar qué es lo que me gustaba estudiar para hacer la carrera universitaria, y elegí la licenciatura en Economía, en función no a lo que era la carrera tradicional, y que aún sigue siendo la carrera tradicional, tecnócrata, muy vinculada con las matemáticas, con los modelos, sino más pensando en la economía ya en ese momento, como una herramienta para poder intervenir políticamente en la realidad y para tener herramientas para interpretar los fenómenos políticos, económicos y sociales. Entonces pensaba que la universidad me iba a brindar herramientas para eso. La verdad que me ha brindado más herramientas para poder entender, para criticar a la economía convencional. Más que interpretarla. ¿No? Porque, la formación de el economista, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, está cortada por la tijera de la ideología neoliberal, ortodoxa, conservadora, donde piensa que la economía es una ciencia exacta, o en todo caso, para tratar de suavizarla, dicen que es ciencia social más exacta que hay, y en realidad la economía es una ciencia social. Entonces, pero me sirvió para tener herramientas para poder criticar y entender mejor la economía ortodoxa y reafirmar mis convicciones sobre lo que es la economía. Buenísimo. Eso, cuando decías de interpretar, es verdad, ¿no? Porque a veces nos pasa a los que no estamos tan en tema, que vemos que te están contando plenamente números o gráficos, y se olvidan de explicarnos la interpretación de eso que nos están mostrando, y que es lo que no nos pasaba con tus notas o con tus libros. Así que decidimos preguntarte respecto a algo que discutimos todo el tiempo, como yo decía al principio, que es cómo se produce y quién produce la tan conocida y famosa inflación en nuestro país. Los aumentos de precios en Argentina, no para eludir, pero sí para tratar de ampliarlo, es multicausal. ¿En qué sentido? Que no hay una única causa, no hay un único elemento, porque si fuese así hubiese respuestas mágicas. La respuesta mágica que sería, tomás esta medida, entonces se resuelve la inflación. Como no es así, entonces hay que tratar de avanzar en un análisis un poco más amplio, en lo que no significa complejo e inentendible, sino decir que hay varias causas, y por consiguiente, cuando estamos preocupados por el tema de la inflación, y como estamos preocupados por el tema de la inflación, para tratar de entenderla en su totalidad. Y primero, desmontar los mitos
de lo que es ese saber económico convencional de por qué dicen que aumenta los precios, que te dicen porque se emite mucho, o sea que el Estado emite mucho, o porque el Estado gasta mucho, o porque se incrementan los costos laborales. Los costos laborales traducidos son los salarios. Digamos, un poco es eso. Entonces, vos fíjate que en ese análisis convencional la culpa de por qué aumentan los precios es el Estado o los trabajadores. O en última instancia también es el Estado porque no disciplina a los trabajadores en su reclamo de aumentos salariales. Bueno, la verdad que hoy ninguna de estas razones explican los aumentos de precio en Argentina, que ha habido desde el 2007 por encima de un dígito. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿por qué aumentar los precios? Y bueno, y la verdad que hay varias variables. Una es lo que ha sido del 2007, no en este último año, pero sí del 2007, el aumento de los precios internacionales de las materias primas, y fundamentalmente lo que nos importa es el tema de los alimentos. El otro factor es que el tipo de cambio, o sea el dólar, ha ido aumentando. Digamos, vos tuviste en enero una brusca devaluación, pero siempre la política económica kirchnerista ha tenido un aumento paulatino del tipo de cambio, y eso es una fuente de tensión inflacionaria cuando aumenta el dólar. ¿Por qué? Porque la Argentina, para importar, necesita importar, tiene que pagar ese precio del dólar creciente, entonces eso te incrementa los costos. Y después hay una estructura productiva en Argentina concentrada, extranjerizada, y por consiguiente con sectores monopólicos u oligopólicos que hacen abuso de su posición dominante. Y a lo que le tenés que agregar un último elemento que es central, muy relevante, que es lo que se denomina la puja distributiva. Y la puja distributiva es la tensión entre el capital y el trabajo, entre los trabajadores y los empresarios, entre la tasa de ganancia y el poder adquisitivo. Y bueno, y eso es el corazón de lo que es la economía. Que la economía es un espacio de tensión, de disputa de poder entre actores sociales y económicos con intereses contrapuestos. Y bueno, y entonces esa es la puja distributiva, que muestra en Argentina, en última instancia, la vitalidad de la sociedad argentina y de la economía argentina. ¿Por qué? Porque lo que te muestra es que se está debatiendo cómo se distribuye el ingreso, cómo se distribuye la riqueza. Y entonces esto es uno de los puntos esenciales para entender las tensiones inflacionarias. Claro, ahí cuando decías eso último pensaba en los aumentos de salario que siempre están seguidos de que la empresa de galletitas y golosinas más grande del país después al otro día te aumenta precios. Claro, exactamente, porque en esa tensión inflacionaria, cuando yo te mencionaba que es un espacio de disputa de poder, cada uno tiene sus fuerzas relativas dentro de esa tensión. Entonces, el sector del trabajo, bueno, la pelea con luchas gremiales, peleas para mejorar el poder adquisitivo en las negociaciones paritarias, pero ¿quién tiene la última palabra? ¿La empresa que firma cuando hace el acuerdo? ¿O la misma empresa después de firmar el acuerdo? Porque firmás el acuerdo, entonces pensás que ahí el sector del trabajo ha ganado, pero después va el gran empresario y aumenta los precios. Claro. Porque dice, bueno, la tasa de ganancia no quiere que se dispute el margen de ganancia, su tasa de ganancia, que en última instancia eso es la puja distributiva. Bien, ahí es a donde la economía tiene ideología, ¿no? Ahí en ese momento empieza a aparecer. Bueno, siempre está, lo que pasa es que ahí queda más evidente. Claro, ahí queda expuesta. De una forma más evidente, de una forma más transparente, de una forma más clara, pero lo que decís vos es que la economía tiene ideología, la economía es economía política, y entonces esa es la clave para entender y abordar los desafíos y las interpretaciones de los fenómenos económicos. Bien, Alfredo, se acercan las elecciones, se acerca agosto, la verdad que es el gran tema, el que siempre se habla, que se utiliza justamente la economía para influenciar el voto de la gente, ¿no? ¿Vos cómo notás la economía actual de la Argentina, la actualidad?
Bueno, la economía está bajo tensión por factores locales e internacionales. En términos comparativos, este año es mejor y va a ser mejor que el año pasado. El año pasado no fue un año muy bueno, con un crecimiento mediocre de un 0,9%, y este va a ser un poco mejor. No significa que se va a regresar a esas tasas de crecimiento tan elevados como fueron los del periodo 2004-2005 hasta el 2012-13, ¿no? Y en estos últimos meses, por aumentos en las jubilaciones, asignaciones universales como las generales y los acuerdos paritarios, va a haber una mayor capacidad de compra, una mayor capacidad de consumo. Esto a nivel local, que obviamente hay tensiones a resolver, pero después hay factores externos que son muy desfavorables. Uno de ellos es Brasil, y fundamentalmente Brasil, y otro es la crisis internacional en Europa y el estancamiento de Estados Unidos y Europa y la desaceleración de la economía china. Pero que Brasil esté en una situación de recesión con una proyección de caída de su economía del 1,5 para este año, y la verdad que para la Argentina es un factor muy, muy perturbador. Claro, claro. Y justamente volviendo al tema de las elecciones, ¿cuánto crees vos de porcentaje de importancia la economía a nivel social, a nivel, o sea, no sé, la sociedad en sí, la gente a la hora de votar, cuánto piensa en la economía? ¿Cuánto influye a la hora de votar? Influye bastante en el sentido de que la gente está dando un sector importante, politizado, un sector muy involucrado en los aspectos políticos, y la mayoría y todos, porque ahí a todos, lo que quiere es tranquilidad, quiere tranquilidad para su empleo, para su jubilación, para la cobertura social, para poder comprarse las necesidades y cubrir las necesidades básicas. Y yo creo que es eso, mientras que haya estabilidad económica, digamos, la sociedad, digamos, tiene un tránsito hacia las elecciones más tranquila. Por eso te encontrás que los sectores de oposición en última instancia lo que están buscando es generar una situación de incertidumbre, incertidumbre económica, porque cuando hay tranquilidad lo que dice, bueno, que continúe, que haya continuidad de ese proceso político, y me parece que eso es lo que hoy vas a encontrar de aquí en más, y por ahí con cada vez más intensidad en esa disputa. Y digo de aquí en más pensando en el 9 de agosto, porque ahí, en última instancia, actúa como una primera vuelta, ya las paso. Claro. ¿Tiene algo que ver con el tema de tu nuevo libro? Porque habla del miedo en la economía. En la economía. Sí, Desamenazados, el miedo de la economía, que es mi nuevo libro, que bueno, ya empezó a circular hace semana y media. Y bueno, apunta a eso, al dispositivo de construcción del miedo en la economía a partir de diferentes variables que van amenazando a la sociedad para generar situaciones de incertidumbre, zozobra, para que en última instancia los sectores más vulnerables, los sectores más permeables a situaciones que puedan afectar su estabilidad, pasen a defender intereses que no son propios. Claro. Digamos, para hacerlo más claro y eludiendo, si es posible, para el oyente, aspecto, digamos, de intencionalidad política, digamos, la frase de Mauricio Macri respecto al dólar durante esta semana, diciendo, bueno, la gente porque está con miedo e incertidumbre va a comprar dólares, es precisamente esa construcción del miedo a la economía, para generar unas situaciones de zozobra, y en última instancia después esa sociedad termine convalidando, aceptando una devaluación y que va en contra de los intereses de los sectores de ingresos fijos. Claro, y también va generando la profecía autocumplida, porque dice eso y después va alguien a comprar dólares, acto seguido. Exactamente. Y eso es muy importante empezar a descargarlo, ¿no? Nosotros, cuando pensábamos en esta nota respecto de economía y pensábamos en vos, tenía un poco que ver con eso, ¿no? Por la responsabilidad que tenemos en los medios de decir o no decir determinadas cosas, o el uso de algunas palabras como seguridad o inseguridad, y pensábamos en alguien así, ¿no? Que pueda
que pueda explicarlo. De hecho, cuando hablábamos de tu libro anterior, el nuevo todavía no tuvimos la oportunidad de leerlo, hay un poco de esto, de cuál es el rol de los que estamos diciendo ese tipo de cosas todo el tiempo y cómo influimos. Y en un año como va a ser este 2015, ese miedo se juega casi todos los días. Exactamente, porque digamos, dentro de ese dispositivo de la construcción del miedo, los medios de comunicación son muy relevantes. Digamos, el circuito es del poder económico, economistas, medios de comunicación como parte del poder económico, y la sociedad vulnerable, amenazada precisamente por el miedo a la economía. Claro, completamente. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Era ya el final del programa, nos quedaríamos toda la tarde haciéndote preguntas. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a molestarte otro sábado, porque es un tema de mucha importancia y no nos vamos a cansar de decir que tenés una gran facilidad, además de entenderlo, de poder explicárnoslo a todos. Bueno, te agradezco muchísimo. Bien, un abrazo muy grande. Perdón, te hago la última, Alfredo, antes de despedirnos. ¿El libro cuándo lo podemos conseguir? ¿A dónde lo podemos conseguir? Y teóricamente tiene que estar ya en las librerías. Bien, ya está lanzado, está en todas las librerías. Teóricamente ya está lanzado, digamos, no sé si llegó a todas, pero allá ahí me excede, pero creo que sí, debe estar en camino de distribución por todo el país. Bien, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Bárbaro, un abrazo grande. Un abrazo. Así pasaba Alfredo Zayat, economista, periodista, también investigador, que no lo habíamos dicho al inicio, de la televisión pública, página 12. Aire para vos, todos los sábados por FM Tiempo.